Es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible encontrarse contra tu cruz y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo. Aleluya. Es que es imposible que cuando nos encontramos con Jesús de Nazaret, nosotros sigamos siendo igual. El Señor por alguna razón llega a nuestras vidas. Él llega para quedarse con nosotros, si así lo deseamos y permanecemos, y cambiarnos la vida para bien y para un bien eterno. Conocemos nosotros la historia del rey David. El rey David era un jovencito que cuidaba las ovejas de su padre. Ni lo tomaban en cuenta. Pero cuando Dios mandó a buscarlo, oye, cuando Dios lo mandó a buscar, aunque quiso esconderse, no pudo, porque de Dios nadie se puede esconder. Cuando Dios tiene un propósito en tu vida, tú no te puedes esconder. ¿A dónde me esconderé de tu presencia?, dijo el rey David. Bueno, si subimos a los cielos, allá está Él. Si nos vamos hasta lo más profundo de la tierra, aún ahí nos alcanzará su mano. Pero algo muy importante que nosotros debemos meditar en nuestro corazón es que cuando llegamos a Cristo y Él ha cambiado nuestra vida, podemos detenernos por un momento y preguntarnos, ¿qué hemos recibido de Dios? ¿Qué? Si seguimos siendo iguales o algo ha cambiado en nuestro corazón y vemos la vida desde un ángulo muy diferente a como cuando estábamos sin Dios y sin esperanza. ¿Qué hemos recibido de Dios? Pero lo marco en el cambio cuando creemos en Cristo. Pero aún así, si no eres creyente, pregúntate. Muchos dicen, como no creen en Dios quizá, ¿qué me ha dado la vida? Literal. Pero esa palabra vida la pueden cambiar. ¿Qué me ha dado Dios? ¿Qué he recibido de Dios en esta vida? Déjame decirte que el Señor en esta hora quiere tratar contigo, como también conmigo. Porque la palabra es una espada de doble filo. Y nuestra reflexión ahora acá, en Betel, casa de Dios y puerta del cielo, con tu hermana Aura, vamos a tratar una reflexión que se titula ¿qué has recibido de Dios? Pregúntate. Y nuestra reflexión la vamos a basar precisamente en ese rey David que les mencioné. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y todos dirán, bueno, pero él pecó, él hizo tantas cosas y como sea. Era un hombre que estaba hecho conforme al corazón de Dios. Porque David reconocía inmediatamente cuando él le faltaba a Dios y se arrepentía, y ese arrepentimiento era genuino. Y así el transitar de la vida, porque somos imperfectos, fallamos, pagamos las consecuencias, pero nos arrepentimos y Dios lo sabe. Entonces, ¿qué hemos recibido de Dios? Pregúntate tú, ¿qué has recibido de Dios? Esa es una pregunta y voy a traer a la memoria
el momento en donde David estaba haciendo y dejando todos los preparativos, los materiales de oro, plata y bronce y todo, y madera, lo que iba a necesitar su hijo Salomón para construir el templo de Dios, que él con todo su corazón anheló construirle a Dios. Pero Dios no se lo permitió, porque él era un hombre de guerra, había derramado mucha sangre. Entonces Dios quería que alguien especial que viniera de la raíz de David, su hijo Salomón, porque esto significa pacífico. Entonces, pacífico viene de paz. Entonces, Salomón, lleno de esa paz, por 40 años, gobernó a Israel. Y nosotros nos damos cuenta en el primer libro de Crónicas, que es donde traigo la reflexión, traemos más que todo el Espíritu Santo y yo, en el capítulo 29 y el verso 14. Fíjense lo que la palabra de Dios nos dice y vamos a meditar en ella con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Todo es del Señor. Y de lo que recibimos de Él, le damos. Es lo que está diciendo David. Que el Señor nos hable en esta hora. Fíjense, verdaderamente es muy importante meditar en esta palabra porque me voy a meter a un escenario que a muchos no les gusta que se toque. El asunto es de que yo, con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, tilde esta reflexión. ¿Qué has recibido de Dios? ¿Qué has recibido de Dios? Pero si ustedes se dan cuenta, el verso dice que ¿quiénes somos nosotros? Porque David les dijo al pueblo que todo aquel que tuviera ese deseo en su corazón de dar para los materiales para la construcción del templo, oro, plata, bronce, madera, todo lo que se necesita, puede leer la historia en Crónicas. Él habló al pueblo y el pueblo fue movido en su corazón para, oigan esta palabra que no les gusta a muchos, ofrendar. Ofrendar. Y por eso, ¿quiénes somos nosotros? Dice David. Pero él reconoce que él es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Y Dios es el que nos da todo. Dios te permite el aire que tú respiras. Dios te permite que disfrutes de tu familia. Dios te permite que obtengas un buen trabajo para que puedas subsistir. Dios te ha regalado una maravillosa esposa o un buen esposo. Dios ha permitido que tengas unos hijos preciosos y hermosos. Dios ha permitido que tengas tus ahorritos en el banco si los tienes. Dios ha permitido que cada año te vayas de viaje, de vacaciones después de trabajar tanto. Y te puedo enumerar tantas y tantas y tantas cosas. ¿Qué es lo que Dios no nos ha dado? Si de Él viene todo. Entonces, por eso David acá está reconociendo que quiénes somos nosotros. Pero de lo que recibimos de ti, te damos, te ofrendamos. Es lo que le está diciendo. A muchos, no les gusta tocar el tema de la ofrenda, de la dádiva, de dar.
Y ahí es donde vamos a entrar ahora, porque de allí se va a desglosar esta palabra, dar. ¿Sí? Entonces, como cristianos nosotros hemos aprendido que dar es una tarea espiritual. Y esto de dar está relacionado con los asuntos del corazón. ¿Sí? Es ahí donde prueba el Señor los corazones. A ver, ¿qué tan agradecidos somos de lo que de Él recibimos? ¿Será que de lo que Él nos está dando nosotros podemos sentir en nuestro corazón la voluntad, el deseo de compartir con alguien más de lo que tenemos de parte de Él? Pregúntense ustedes eso. Entonces, todo eso suena como agradecimiento. Bueno, yo tengo, por ejemplo, me voy a meter al campo en el rancho, ahí donde hay crías de animalitos, ¿verdad? Que Dios provee. Y hay muchas gallinas preciosas que ponen huevitos diarios y qué privilegio y bendición de Dios ir a recoger huevitos allí al gallinero. Entonces, como tenemos muchos huevos, agarramos una media docena y en tu corazón, como tu corazón está muy agradecido con Dios porque tienes unas gallinas sanas, saludables, fuertes, que te dan huevos todos los días y dices, ay, le voy a llevar una media docena de huevitos a mi vecino, a mi vecina, o me lo llevo cuando vaya allá a hacer la compra y paso dejándosela a alguien, etcétera. Pueden imaginarse ustedes tantas cosas. Agradecimiento de lo que tienes y tú lo compartes. Y puse este ejemplo así de sencillo. Pueden agarrar ustedes muchos. Entonces, fíjense que eso de dar es una forma de adorar a Dios. ¿Sí? Con esa forma es adorar a Dios lo que nosotros estamos manifestando. Es que fíjense que, siempre lo digo, la adoración a Dios no es ese momento cuando te congregas y cantan o recitan esas canciones o alabanzas suavecitas que te quedas y que sientes y que empiezas a llorar. Ay, estoy adorando a Dios. Es parte de, pero esa no es la verdadera adoración. Cuando tú dices que adoras a Dios, tú lo tienes que manifestar con tu forma de vida o con tu forma de caminar, que es lo mismo. Todos los días de tu vida, tú tienes que manifestar esa adoración que dices tenerle a tu Dios, a mi Dios, a Jehová Dios de Israel, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el que yo te predico acá. Y con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, te deja guiar. Y si tú eres de esas personas loquitas, así como yo, que estás haciendo algo y le dices al que está dentro de ti, ay, Espíritu Santo, ayúdame, guíame en esto, dime qué hago, cómo lo hago, a dónde voy, qué debo decir, cómo debo actuar, ay, Espíritu Santo, ayúdame. Si tú eres de esas clases de loquitos, déjame decirte que a Dios le agrada mucho eso. Porque estamos demostrando que no dependemos de nosotros mismos, que estamos dando relevancia, o sea, importancia al Espíritu que recibimos y que nos ha dado la oportunidad de regenerarnos, de hacernos una nueva criatura. Bueno, entonces, vamos con eso de dar. Me van a decir, hermana, pero el título no es de dar, su reflexión no es de dar. Si no leyeron bien, ¿qué dice David? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Te damos. Ahí está la palabra dar. Segunda carta de los Corintios, ¿qué dice Pablo?
En el capítulo 9, verso 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oigan esto. Entonces, Pablo nos enseña que como cristianos debemos dar con alegría. Y dice, no por necesidad, es no ser obligados a dar. Sí, no sientas tristeza cuando tú estés dando una ofrenda a alguien. Cuando tú estés compartiendo de lo que Dios te ha dado a alguien. Puede ser dinero, puede ser cualquier cosita. Te expliqué, te di un ejemplo con las gallinas y los huevos. Muy sencillo, pero vete más para allá, en tu imaginación espiritual. Proverbios 11:25 nos dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Oye, esto. Entonces, si tú eres bien estudioso de la palabra y te das cuenta lo que dice el Señor acá, el que saciare, también será saciado. O sea, hay una promesa aquí. El Señor te está prometiendo que te va a bendecir si tú eres generoso. Recuérdense que la generosidad viene del corazón. Eso de dar viene del corazón. Entonces, cuando nosotros damos, cuando nosotros somos generosos, fíjense qué interesante. Dios nos promete darnos bendición hasta que sobreabunde. Sí, ahí está la promesa. Y si ustedes se dan cuenta que no me estoy metiendo al asunto de los diezmos. Pero esto va ligado al diezmo y la ofrenda. Estoy hablando de dar. De lo que recibimos de Dios, eso damos. Entonces, Dios promete acá con Salomón en Proverbios, dice que el alma generosa, fíjate, será saciada. O sea, si tú das, el Señor te va a prosperar, te va a multiplicar lo que tú des. Fíjate, en una ocasión yo ofrendé a unas personas y eso que para mí, yo no sentí dolor ni tristeza, a pesar de verdad que yo soy muy restringidita, una madre soltera trabajando duro, pues ya sabes que uno tiene que administrar bien su dinero. Entonces, yo ofrendé, pero a la vuelta, el Señor me devolvió el doble de lo que yo había ofrendado. Así, te lo digo, de fácil y sencillo. Y esa es muestra de que Dios te está diciendo que si tú eres generoso, generosa con las demás personas, tú vas a ser prosperado. Todo te va a salir bien. Te va a bendecir el Señor. Si tú sacias a otros de lo que has recibido de Dios, lo compartes con ellos, olvídate, Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Muchos desconocen lo que encierra el misterio de esta palabra que les voy a decir ahora. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Amén. Ahí está el secreto de la prosperidad y de la bendición de los cristianos, que buscamos primeramente el reino de Dios, la justicia de Dios. Y sabemos que si lo estamos haciendo, no tenemos por qué preocuparnos, porque el Señor nos va a prosperar, nos va a bendecir, nos va a ir añadiendo lo que vamos necesitando. Sí, recuérdense que esta es una promesa de la ofrenda, del ofrendar. Imagínense más aún cuando tú diezmas. Cuando tú diezmas, vas a decir, hermana, pero es que el diezmo, eso es el Antiguo Testamento. Momento. Si tú no te has dado cuenta que el Antiguo y el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, los dos están ligados. Si tú no sabes eso, estás perdido. Tienes que estudiar bien la palabra de Dios, porque lo uno va ligado al otro y viceversa.
Por eso, cuando el Señor dice, traigan los diezmos al alfolí. O sea, ahí a la casa de Él, a su casa, a la iglesia donde tú te congregas, y haya alimento en mi casa. O sea, cuando el Señor dice, y haya alimento en mi casa, ¿por qué? Porque sabe que de los diezmos, el líder de esa congregación va a tener para alimentar a su familia. Para que la casa de Dios esté bien. Es otro tema, pero les estoy dando un ejemplo metido en un paréntesis con el diezmo. Entonces muchos desconsideran esto. Muchos dicen, eso del diezmo es un fraude. Por malas experiencias que han tenido. Y quizás no es que las hayan tenido, simple y sencillamente es que cuando verdaderamente no se ha sido regenerado de corazón, porque esa salvación no la obtuvieron, porque cuando uno obtiene la salvación de corazón, se nota el cambio. Y muchos dicen, ¿por qué yo voy a dar la 10ª parte de lo que tanto me cuesta ganar para que otro se dé la buena vida? Así de fácil y sencillo se los digo, porque así critican y juzgan a los pastores, a los líderes de las congregaciones. Pero déjenme decirle algo y voy a dejar acá este tema, este paréntesis lo cierro ahora. Y no se molesten conmigo. Yo solo cumplo con lo que el Señor me da y con lo que Él está poniendo en mi boca, porque eso no lo tengo escrito acá. No iba a hablar del diezmo, sino de la ofrenda. Bueno, el asunto es que nosotros no podemos juzgar a los líderes de las congregaciones, porque no somos jueces, 1. 2, el diezmo es del Señor y el pastor sabe que él tiene que diezmarle a Dios del diezmo que recibe. Él da el diezmo de los diezmos. Y esas son cosas que debemos aprender. Yo he sido muy bendecida cuando diezmo. Si no, mírenme acá. Aunque alguien se haya burlado de mí, ¿y cómo es eso que le sirves a un Dios? Estás sirviéndole a Dios si no tienes nada. Estás sirviéndole al Dios que es dueño del oro y la plata y no tienes nada. Es que mi tesoro no es acá. Yo no me voy a preocupar ni me voy a afanar por hacer tesoros acá en la tierra cuando sé que de repente venga un terremoto, un huracán, un tornado, lo que sea, y en un abrir y cerrar de ojos se acaba todo, y mi esfuerzo y mi sacrificio. Si no, vean todo lo que ha acontecido. Casas, mansiones de millonarios, en términos de minutos, se hicieron cenizas. Y el esfuerzo, y los recuerdos, y todo el material, y etcétera, etcétera. Mejor, seamos sabios, seamos inteligentes, seamos generosos y disfrutemos lo que Dios nos puede dar acá con sus promesas y hagamos tesoros allá en el cielo. Mejor que eso sí es tan seguro, porque ahí sí te digo, ahí no te lo va a poder tocar nadie, porque lo tuyo es tuyo. Cuando tú sembraste en el reino de Dios. Así te lo digo, ese es mi punto de vista. Dice que no estoy equivocada, gloria a Dios por eso, aleluya. Entonces, el Señor promete acá en Proverbios que el alma generosa será prosperada. ¿Quieres ser prosperado? Comparte lo que Dios te ha dado. Así te lo digo. ¿Por qué? Porque dice que si tú sacias a otro, el Señor te va a saciar a ti. Te va a bendecir. Hechos 20:35, mira lo que nos dice. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya, gloria a Dios. Fíjate, Pablo hablando acá, ya cuando Pablo se estaba despidiendo, porque ya iba, camino, ya sabía él que se acercaba su día. ¿Qué pasa? Acá Pablo da el ejemplo de trabajar. Pablo trabajaba, pero él no trabajaba para hacerse sus riquezas él mismo. Él trabajaba para ayudar a otros. Y ejemplo vivo, ustedes lo pueden leer en la Biblia. Pablo nunca se esforzó trabajando para él mismo. Él trabajaba para saciar a los necesitados. Lean la palabra de Dios, lean la historia de Pablo. Él nos dejó un gran ejemplo. Entonces, si tú tienes un buen trabajo y tú sabes que estás saciado en tu casa, nada te cuesta compartir con los necesitados. ¿Sí? Y dirán, hermana, yo no soy cristiano, ¿y por qué yo tengo que hacer eso? Bueno, te diré 2 cosas. Una, cuando los cristianos son generosos, ya leímos la promesa acá en Proverbios. Pero cuando no
se es cristiano y se es generoso, aún así, esa generosidad, el Señor la toma en cuenta, porque Él está viendo tu corazón. Y si tú eres una de esas personas que está todavía en el mundo y eres generoso, mira, te falta un poquito para que vengas a formar parte del redil de Cristo y que esa generosidad te la vayan contando en el cielo para que tú vayas acumulando tesoros allá. Amén. Sí, ese es el secreto. Ese es el secreto. O sea, cristiano o no cristiano, si eres generoso como quiera, Dios lo toma en cuenta, porque Dios tampoco no es un Dios injusto. Él va a ver lo que tú estás haciendo. Pero, yo te digo, y sé que tengo la guianza del Espíritu Santo, de que si tú quieres que esa generosidad que tú haces sin ser cristiano te lo tomen en cuenta allá en el cielo, mejor vente para acá, para el lado de Cristo, para que el Señor te dé la oportunidad de que tengas aún más y puedas dárselos a los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le demanda. ¿Qué te parece esta palabra? Bueno, gloria a Dios por eso, ya casi termino. Mateo 6. Vamos a leer los versos 3 y 4 y con esto termino. Dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hablamos de las obras de caridad. Sí, este dicho lo decía mucho mi abuela. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. O sea, no tienes que andar, como dicen, con el pito y con el tambor, ¿verdad? No sé si estas palabras vayan a ser ofensivas en otra cultura, pero nosotros le decimos pito al gorgorito, a ese que usan los árbitros, ¿verdad? Que hacen, yo no sé cómo hacerle, pero bueno, son esos, ¿verdad? Los gorgoritos, o yo no sé cómo le llamarán en otro lado, pero nosotros le decimos pito. Con el pito y el tambor quiere decir haciendo bulla de lo que hiciste, haciéndole saber a la gente de lo que tú estás haciendo. Entonces, el Señor Jesucristo quiere que tú hagas las cosas calladamente, que solo lo sepan Él y tú. Y que no andes queriendo recibir la gloria de los hombres, porque entonces la alabanza y la gloria de los hombres va a ser la única recompensa que vas a tener y Dios no te lo va a tomar en cuenta. Eso es lo que el Señor te quiere decir aquí con esta palabra. Por tal razón, si tú haces algo, que lo vea solo Dios y que lo sepa solo Dios y no se lo digas a nadie. Si tú ofrendaste, por ejemplo, un carro, le regalaste un carro a una vecina, a un vecino que lo viste que no tenía carro y que cogía lucha para ir a hacer su compra y quizá vivía bien lejos de la ciudad, por ejemplo, las áreas rurales, y tú te diste cuenta de eso y sentiste en tu corazón, bueno, yo tengo 3 carros ahí, aquel ya tengo tanto tiempo y no lo uso, bueno, déjame, yo le voy a regalar este carrito ahí a esta señora, a este señor que está teniendo muchas dificultades para ir a hacer su compra o para ir a la ciudad o al pueblo. Haz eso y que lo sepa solo Dios y tú. No se lo des saber a nadie, porque Dios, que va a ver eso en secreto, Él lo va a manifestar en el público. Sí, o sea, a la luz de todos, a su tiempo. Así que, si quieres recibir gloria de Dios, hazlo en secreto. Ofrenda en secreto. No digas nada, ni cuánto diste, ni qué diste. Deja que sea Dios que mire tus ofrendas y que Él las evalúe. ¿Qué te parece? Entonces, como dice el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, cuando Pablo está diciéndonos también, de verdad, de que Él dijo más bienaventurado es dar que recibir, que fueron palabras del Señor Jesús, nos da a entender que ofrecer el tiempo, el esfuerzo, nuestra energía para las personas que están necesitadas, el Señor cuenta eso. El Señor lo cuenta. Así que yo te digo una cosa, y con esto termino. De lo que has recibido de Dios, da, ofrenda. Y no se lo andes diciendo a nadie. No dejes que el enemigo robe esa bendición que Dios te está permitiendo que tú hagas con otro. Sacia a los que están necesitados y no te olvides que el Señor lo está viendo. Fíjate, entonces hemos aprendido que dar es un sacrificio espiritual. Fíjate qué interesante. Dar es una expresión de amor y gratitud. El dar de corazón, esto fluye del corazón, lo que es dar. Entonces,
está saliendo de un corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y también el dar beneficia tanto al que da como al que recibe. Por eso les digo, esto es un arma de dos filos. Bendito sea Dios. Y debe hacerse con mucha consideración, con generosidad y con alegría. Con esto yo te dejo. Piensa, medita que el Señor siempre está observándonos, mirándonos desde su trono. Y Él está viendo qué es lo que nosotros hacemos. Decimos, pensamos. Y si nosotros queremos que Él tome en cuenta lo que estamos dando de lo que Él nos da, no tardemos entonces en ser generosos con los demás. Ofrenden, ayuden al necesitado, sacien a los que les hace falta algo. Sí, es que es necesario dar de lo que hemos recibido de Dios. Y si tú solo acumulas para ti, estás siendo egoísta y eso no le agrada a Dios. Comparte lo que Dios te ha dado. No te quedes con nada y no pierdas bendiciones del Señor, no solo para ti, sino para toda tu familia. Mira, yo sé lo que te digo porque yo lo he experimentado. Cuando tú eres generoso, cuando tú sacias a otros, el Señor te prospera, te bendice, te sacia, ¿sí? Fíjate, yo nunca tomé en cuenta las cosas que yo hacía, porque las hacía de corazón. Y yo no tenía para mí quizá, pero sí había deseo en mi corazón de dar para otros, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos. Y nunca me imaginé, ahora que he aprendido más acerca del Dios a quien sirvo, que todo eso Dios lo estaba viendo. Y cuando Él vio que verdaderamente mi vida la acechaba el enemigo, Él se acordó de las ofrendas. Él se acordó de mi generosidad y Él no se quedó con ello. Él dijo, mi hija ha sido bondadosa, mi hija ha sido generosa. Y tengo acá escrito todo lo que ella ha hecho por las viudas, por los huérfanos, por los necesitados, por los mendigos. Entonces, ¿cómo voy a dejar que el enemigo la mate a ella y a su familia? Y el Señor generosamente viene y me quita del lugar de peligro y me trae acá hasta este lugar de donde yo te estoy predicando esta palabra para testificarte a ti que si tú eres generoso, el Señor no se queda con eso. No te olvides de eso, nunca. Lo que tú des, no se lo digas a nadie. Mejor deja que sea Dios quien te recompense. Porque si tú lo cuentas a otro, solo vas a recibir la gloria de los hombres, de los que van a saber lo que tú diste, lo que tú ofrendaste, lo que tú regalaste, cómo saciaste, cómo ayudaste. Mejor, deja que solo sea el Señor que cuente todo lo que tú estás dando para que te lo vaya acumulando. Y en el momento en que tú estés en tremenda dificultad, el Señor se acuerde de ello y venga en tu pronto auxilio. Te dejo con esto porque tenemos un Dios que vive y reina por todos los siglos. Es que es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, aleluya. Es que si el Señor nos cambia todito, desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, por dentro y por fuera. Así nos cambia cuando le creemos, aleluya. Se les ama en el Señor, son mi acá y hermana en Cristo, Aura, desde Betel, casa de Dios. Y miren, puerta del cielo, porque acá se les está abriendo la puerta al cielo. Si ustedes quieren entrar, hay tiempo todavía. Se les ama, paz de Cristo.